me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final, hasta el final, Señor. Tu gracia abunda en las tormentas, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no fallarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, yo soy hasta el final. Tuyo soy, Señor, tuyo soy hasta el final. Tuyo soy, Señor, tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Al estar, Señor, en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
final, Señor, tú determinas mi inicio y mi fin en esta tierra. Tú determinas, a ti correrá el justo y levantado, levantado será, Señor, levantado será, levantado será el justo. Oh Jehová Dios de los ejércitos. A contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh, precioso Jesús, amado
No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Vamos a leer una escritura y vamos a orar. Dice 1 de Pedro 4:12: No os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros, para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien gozaos a medida que participéis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Antes bien gozaos a medida que participéis de las aflicciones de Cristo. Y dice Hechos 14:22: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Apocalipsis 1:9 dice: como Juan confirma, yo Juan, hermano vuestro y copartícipe de la tribulación y en el reino, en la perseverancia de Jesús. Gracias, Señor. Como el apóstol Pablo anhelaba conocerte en el poder de su resurrección y participar de los padecimientos de tu muerte para llegar a ser semejante a ti. Anhelamos, Señor, esto, Padre Santo. Y en medio de la tribulación, en medio del dolor, que usted nos permita entrar por el Espíritu. Señor, que tengamos en mente, Señor, el regocijo de poder participar de sus padecimientos, porque traerá gloria, Señor. Traerá gloria, Señor. Por eso es que no debemos sorprendernos, Señor, de los eventos de dolor, de sufrimiento. Su Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, dice que no nos debemos sorprender por el fuego que arde entre nosotros, y note, para ponernos a prueba, ¿sí? Uno debería de considerar que cuando hay un cierto padecimiento, hay un cierto dolor en la carne, entre qué hacer, si seguir las indicaciones de nuestra carne o lo que el Espíritu Santo nos está poniendo, ¿verdad? Es una batalla, ¿sí? Es una batalla, pero es el fuego del Espíritu Santo que está obrando en nosotros, ¿verdad?, para ponernos a prueba. Y deberíamos de anhelar ser aprobados, ¿sí? Dice, deberíamos de gozarnos en la medida que participemos de las aflicciones de Cristo, ¿sí? Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si morimos con Él, también seremos resucitados con Él, ¿sí? Dice, antes bien gozaos en la medida que participéis de las aflicciones de Cristo. Esto es tribulación, ¿sí? Entonces, 1 de Pedro 4:13 dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. O sea, revelación de su gloria. Y la Escritura nos habla, ¿verdad? Por ejemplo, Tito 2, del 11 al 14, dice que la gracia nos enseña qué cosas negar, qué deseos hacer morir, y a cómo vivir pía, justa y sobriamente en este mundo, mientras aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue en la primera generación, y eso era lo que enseñaban los apóstoles.
pasar por ese proceso de purificación y esperar ver a Jesús resucitado, ¿sí? Y necesitamos nosotros tener este mismo anhelo, ¿sí? Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Ahí es cuando se cumple, ¿sí? Que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. La justicia viene, ¿verdad?, en la medida que nosotros vamos creyendo que la palabra del Señor, cuando nos habla, es verdad y la hacemos y empezamos a caminar en justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿sí? Entonces Pedro está hablando acerca de Jesús revelado como un evento inminente hace 2000 años, no miles de años más tarde, ¿sí? Porque la revelación de Jesucristo es una experiencia personal. Es algo personal de los creyentes individuales que han alcanzado la purificación, ¿sí? Eso es algo personal. Y usted debe, si decide correr su carrera, es correr su carrera, ¿sí? Según Hebreos 12. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que con facilidad nos envuelve, poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una carrera tiene un empiezo, pero tiene un final. No abandone su carrera. No abandone su carrera, termine su carrera en la esperanza de que al final está la meta. ¿Y quién es la meta? Es Jesucristo. Él es el galardonador. Si el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. El galardón es verlo a Él, ¿sí? Es verlo a Él, pero usted tiene que ser purificado. En Mateo, Marcos y Lucas se registra a Jesús diciendo que algunos de los que estaban con Él en ese entonces, hace 2000 años atrás, verían su gloriosa venida con el reino antes de morir. El reino está en ustedes, es una dimensión paralela a la física, ¿sí? En Mateo, Marcos y Lucas se registra a Jesús diciendo: todas las profecías de los últimos tiempos se cumplirían antes de la generación de 2000 años atrás muriera, ¿sí? Entonces, 1 Pedro 4:17 dice así: es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Sí? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Sí? La casa de Dios somos tú y yo. Dios siempre ha querido tabernaculizar, ¿sí? Y nosotros lo vemos. En cada héroe de la fe lo vemos a Él. En el arca lo vemos a Él. En el árbol lo vemos a Él. En el tabernáculo de Moisés lo vemos a Él. En el tabernáculo de David lo vemos a Él. En el templo de Salomón lo vemos a Él. En Cristo Jesús lo vemos a Él. Hoy, sí. Hoy la iglesia es su casa, ¿sí? Y Pablo le escribe a Timoteo: te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Mira, entonces dice que su sufrimiento, dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, ¿sí? Entonces su sufrimiento es parte del juicio, porque Dios viene a juzgar las cosas que hay en nuestro interior a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Nos juzga, ¿sí? Usted cuando hace algo malo, inmediatamente siente la amonestación, ¿sí?, del Espíritu Santo, ¿sí? Y es doloroso reconocer que uno ha pecado, y es doloroso reconocer que uno ha obrado mal, y es doloroso desprenderse de todo aquello, aún de personas, ¿sí? Entonces su sufrimiento es parte del juicio, no el juicio final, pero no obstante es juicio, ¿sí? Dios va a empezar a juzgar su casa. En cada generación ha juzgado su casa, ¿sí? Ha juzgado su casa, ¿verdad? Y no es el juicio final. Entonces la Escritura dice que todos deben pasar por el fuego. En la tierra, el fuego insaciable del bautismo de muerte purificador del Espíritu Santo. Juan os bautizó en agua, pero detrás de mí viene uno quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, ¿sí? ¿Sí?
y pondrá el trigo en el granero y la paja la pondrá a quemar. ¿Sí? ¿Qué es la paja? ¿Qué es la paja? La paja son las obras carnales, la paja es el humanismo, la paja es la carne, ¿sí? Eso es la paja. ¿Y qué es el trigo? Es la palabra hablada a usted y hecha por usted, hecha carne, ¿sí? Entonces todos deben pasar por el fuego. En la tierra el fuego insaciable del bautismo de muerte purificador del Espíritu Santo, que es parte del juicio final, ¿sí? Entonces aquellos que se sometieron a la cruz en la casa de Dios, ¿sí? Porque en la casa de Dios, ¿sí?, muchos no caminan tomando su cruz. Pero aquellos que se sometieron a la cruz en la casa de Dios pasan por el juicio final, ¿sí?, mientras todavía están vivos en la tierra, ¿sí? Mucha gente piensa en un juicio final, ¿sí?, cuando muera uno, ¿sí? Entonces, quiero aclarar que aquellos que se sometieron a la cruz, negándose a sí mismo, muriendo a sí mismo cada día, ¿sí?, en la casa de Dios pasan por el juicio final mientras todavía están vivos en la tierra. El resto de los hombres serán juzgados después de su muerte física, porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos pasajes. Dice: todos deben comparecer ante el tribunal de Cristo, hombres y mujeres, ¿sí? Hay un tribunal que no debemos esperar hasta morir y enfrentarnos a ese tribunal. La Escritura dice bien claramente: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando el pecado entra en nuestra vida, tenemos un abogado, tenemos un acusador, tenemos un juez, Dios, ¿sí? Y en ese momento, cuando nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo del pecado que cometimos, le decimos a nuestro abogado, es un juicio que se está celebrando, ¿sí? Pero si tú permaneces en el pecado y no te arrepientes, ¿verdad?, haciendo caso omiso a la voz del Espíritu Santo en tu interior, vas a llevar tus pecados hasta el juicio final, ¿sí?, cuando mueras, ¿sí? Entonces el juicio comienza con la casa de Dios. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, hombres y mujeres. El juicio comienza con la casa de Dios. El fin es un juicio compasivo y la liberación del pecado. El fin del juicio compasivo es la santidad. Buscar la santidad y la paz, sin la cual nadie verá a Dios, ¿sí? Ustedes oirán la verdad, cada uno oiremos la verdad en el juicio final. Y yo espero, ¿verdad?, un juicio final mientras esté yo vivo aquí en la tierra, ¿sí? Que es un juicio final donde Dios me juzga, donde Dios ve el resto de escoria, de maldad que hay en mí y me lo hace ver, ¿sí? Dice la Escritura: cuando veas la abominación de la desolación, no tengas miedo. Y muchos hemos confundido que cuando veamos la abominación desoladora, muchos hemos pensado que cuando veamos el obelisco, el culto al falo en el templo edificado por Israel, muchos hemos pensado eso, pero no, la abominación desoladora es el hombre de pecado, es el espíritu incorrecto, es el espíritu de pecado dentro de ti y de mí, ¿sí? Cuando lo veas, no tengas miedo. Eso va a ser una experiencia individual, personal, en tu carrera, ¿sí? Cuando ya al final, ¿verdad?, el pecado esté siendo cada vez menos, ¿verdad?, se va a aparecer el hombre de pecado, pero ten confianza porque aparecerá en ese momento Jesucristo revelado en tu interior, Ese es el juicio final, ¿sí? Ese es un juicio final donde Dios destruirá, donde el Señor destruirá al hombre de pecado aplastándolo. Entonces, la obra de cada hombre debe pasar por el fuego. La obra de cada hombre es juzgada por el fuego, ¿sí? Toda la ayuda de la palabra probada no puede exceder al juicio, ¿sí? Dios te habla
cuando tú vas a Él, y es la ayuda de Él a ti. Y cuando tú haces esa palabra, es una palabra que ha sido probada y aprobada. Probada y aprobada. ¿Sí? Por eso digo que toda la ayuda de la palabra aprobada no puede exceder la del juicio. Quédate quieto. Ten calma. ¿Sí? Estate quieto en esa experiencia personal que tienes que pasar. ¿Sí? Reconoce que Cristo está en ti, que te ha acompañado en esa larga carrera que iniciaste para despojarte del peso y del pecado, buscando la corona incorruptible. ¿Sí? Cuando se ocurre el juicio final en esta tierra, en ti, ¿verdad? Usted es resucitado a una nueva vida, no solo una imitación. Él es uno con nosotros y está siempre presente. El gran error del cristianismo es que les enseña a sus oyentes que ellos evitarán el juicio porque creen en Jesús. El juicio final se describe con más detalle. Vamos a ver primero de Pedro 4:18. Dice, y si el justo a duras penas se salva, note, ¿sí? ¿En qué irá a parar el impío y el pecador? Aquellos que están crucificados y purificados para llegar a ser justos, experimentan el día del Señor, que para ellos es el bautismo de fuego, el bautismo de muerte, donde se rompe el pacto con la muerte, donde el hombre de pecado es destruido, es aplastado, ¿sí? Es aplastado, que ha estado usurpando el trono del Señor en tu corazón. Entonces el Señor aparece en tu interior, Él viene a tu interior y te trae la salvación, ¿sí? Te trae la salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado que está en ti y en mí, del pecado, ¿sí? Y cuando nosotros tuvimos nuestra primera experiencia con Jesucristo, yo recuerdo hace casi 45 años, cuando Él llegó a mi vida, fue mi primera experiencia con Él y anhelo verlo manifestado. Por eso ha sido larga mi carrera, pero anhelo verlo manifestado antes de que yo me vaya. Sí, y es importante poder verlo acá, porque dice la Escritura que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil, preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, el Señor aparece, Él viene y trae salvación, pero Él tiene que quemar literalmente todo el pecado que queda en ellos. Y Él los arrebata del fuego. ¿Sí? Y ellos por eso apenas son salvos. Si el justo con dificultad se salva, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mucha gente confunde el bautismo en Espíritu Santo y fuego con hablar en lenguas, con temblar. Entendamos que nuestro Dios, dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, en su último versículo, que nuestro Dios es fuego purificador. ¿Sí? Dice Mateo 13, 11 y 12. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Oye, que nunca se apagará. El Señor separa el trigo de la paja, lo precioso de lo vil. El trigo es las palabras de vida que Él te habló, que Él me habló. Y estas palabras fueron implantadas en tu corazón y en mi corazón para formar a Cristo en mi interior. ¿Sí? La paja es su naturaleza egoísta, es la naturaleza egoísta y pecaminosa de sus deseos, afectos y orgullos, la cual después de la separación es quemada hasta el olvido por el fuego devorador y las llamas eternas de Jesús. La palabra pura de la vida, la cual es fuego. Este es el bautismo de la muerte, para luego ser resucitado con Cristo. Literalmente como una nueva criatura. ¿Sí? Una nueva criatura. Amado hermano, no piense que este bautismo de muerte es extraño.
Porque el Señor nos dijo varias veces que deberíamos de perder nuestra vida, ¿sí? ¿Y tú has visto a alguien que está perdiendo su vida? ¿Cómo se va debilitando hasta que llega el momento de la agonía y que llega el momento que expira y que muere? ¿Sí? Así debe ser con el ego, ¿sí? Perdiendo nuestra vida. ¿Para qué? Para salvar nuestra vida, para hallar la vida eterna, ¿sí? El bautismo de la muerte y su siguiente entierro están declarados en las Escrituras, ¿sí? Somos llamados a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, lo cual es nuestro servicio espiritual y adoración. Romanos 12:1 dice, el Señor, mire, si usted decide buscar la pureza, buscar la santidad, porque su anhelo es ver a Dios, porque anhela, gime en este cuerpo, esperando ser revestidos con su habitación celestial, el Señor le va a preparar para ese día, el día final. El día final se refiere a la muerte del ego, a la pureza total. El Señor le va a preparar para ese día y le enseñará a mantenerse tranquilo, reposado, y le dará la confianza de su eventual entrada en el reino. El Señor le va a preparar. Tenga confianza, el Señor le va a preparar. Él quiere que nuestras mentes estén quietas, tranquilas, ¿sí? Es como el que tiene un cáncer, se le deposita en las manos del cirujano confiando en que va a extirpar ese tumor, ¿sí? Así es ese día, es confiando en que Dios va a extirpar ese hombre de pecado que ha estado oculto ahí, ¿sí? Este es el paso final antes de la traslación hacia el reino de Dios, ¿sí? Dios le va a preparar. Y oro porque el Señor empiece a preparar su corazón, su mente, que lo empiece a preparar, fortaleciendo su hombre interior, a fin de que Cristo por la fe habite en usted. Oro porque el Señor le dé revelación completa de su plena voluntad y de un mayor conocimiento de Él, para que usted camine de una manera digna aquí en la tierra, ¿sí? Mira, entonces este es el paso final antes de la traslación hacia el reino de Dios. Hablamos del reino sin haberlo experimentado, pero para poder experimentar el reino tenemos que pasar por el proceso de purificación, de muerte por el fuego del Espíritu Santo, ¿sí? Revestidos con nuestra vestidura celestial, ¿sí? Entonces, para estar allí para poder entrar al reino y estar allí mientras estamos en la tierra y después para siempre, todos pasan por el fuego en ese grande y terrible día del Señor, ¿sí? El sol se habrá oscurecido por la luz brillante de su venida, pero entonces usted es sumergido en el fuego. En el último segundo, antes de que usted sea consumido completamente por el fuego, en temor y esperanza, usted llama al Señor, el nombre del Señor. Por eso es importante aprender a deleitarse en el nombre del Señor, ¿sí? No sabemos el versículo creo que está en Proverbios. Tu nombre es como un ungüento derramado de vasija en vasija, por eso las doncellas te aman, ¿sí? Tenemos que aprender a deleitarnos en el nombre del Señor, disfrutarlo, mencionarlo con amor, ¿sí? Sin pedir nada, simplemente mencionarlo con amor en su espera. No como un mantra, le decía yo la vez pasada, sino disfrutarlo, disfrutar su nombre, ¿sí? Que esté realmente escrito en su corazón, ¿sí? Mire, entonces usted llama el nombre del Señor y Él lo arranca del fuego. Dese cuenta y esté consciente que la luz brillante que aparece en usted no le perjudica. Muchos hablan de la luz, quizás se burlan y hacen comentarios acerca de la luz, pero eso debe ser una experiencia. Es una experiencia real, verdadera, ¿sí?
Usted tiene que estar consciente que la luz brillante que aparece en usted no le perjudica. Es el comienzo de su entrada hacia el reino, que comienza con la luz, que expone, así como en Génesis 1:2, que expone y juzga el mal que permanece en usted, así como en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las tinieblas cubrían y el abismo amenazaba. Y entonces dijo Dios, sea la luz. Y se expuso todo el desorden. Pero por la palabra empezó a ser ordenado. ¿Sí? Así es. Es el comienzo de su entrada hacia el reino, que comienza con la luz que expone y juzga el mal que permanece en usted. ¿Sí? La luz nos muestra nuestra imagen. La imagen caída. La imagen con la cual se reprodujo equivocadamente Adán, y la imagen que vamos transmitiendo a las generaciones. ¿Sí? Entonces la luz nos muestra nuestra imagen, lo extravagante que hemos llegado a ser, lo impuros. No es agradable lo que la luz expone, pero el surgimiento de la luz será inconfundible. Es una experiencia que destruye el ego. ¿Sí? Es una experiencia verdadera de muerte para el ego. Cuando el día del Señor aparezca en usted y la luz le revele el mal restante en usted, antes que el Señor lo queme todo, no se enfade ni se sorprenda. Más bien maravíllese con la luz, que le ha dado una visión de esas cosas que están en usted y en mí y que deben ser quemadas. Deben ser quemadas. ¿Sí? Recuerde que del corazón salen esas 13 cosas. ¿Sí? Entonces, esto no ocurre para producir temor, sino para producir arrepentimiento. No tenga miedo, no desmaye, mantenga la calma y tenga valor. Recuerde que el reino de los cielos se hace a fuerza. No es pararse y gritar, no es ir a regar sal o ir a regar vino, no. ¿Sí? No es eso. ¿Sí? ¿Sí? Su entrada al reino es despojándose de todo peso del pecado. ¿Sí? Entonces, no desmaye, mantenga la calma y tenga valor. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios en usted, obrando. Porque fue el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, lo sacó. ¿Sí? El mismo Espíritu obrará en usted y en mí, nos sacará. ¿Sí? Sea sumiso, tenga buen ánimo. Siga sonriendo hasta que entre en el reino. ¿Sí? Y te puedan decir, bien, buen hijo, entra. ¿Sí? Y tomes tu corona. ¿Sí? Entonces nosotros debemos abordar este juicio con confianza y audacia, ¿sí? Sin caer sobre nuestro rostro llorando y rogando por perdón. Ni Él quiere que nosotros retrocedamos con temor. Debemos mantenernos en expectación confiada y gozosa, incluso mientras contemplemos, su presencia. Cuando Isaías contempló su presencia, ¿sí? Él dijo, ay de mí. ¿Y cuántos de los hombres en el Antiguo Testamento, cuando lo contemplaron, dijeron, ay de mí, porque mis ojos han visto a Dios, porque mis ojos han visto al Rey? Realmente su presencia es imponente, majestuosa, aterradora quizás para el mal que está en usted y en mí, ¿sí? Pero a medida que somos rodeados de fuego, en vez de correr, sigamos confiando en que Él nos salvará. ¿Sí? Él nos salvará. Y así Él salva el remanente, a quien Él ha estado purificando y limpiando, preparando para esto, para su venida. ¿Sí? Recuerde que ancha y espaciosa es la senda que conduce a la perdición, y muchos andan por ella. Angosta y pequeña es la puerta que conduce a la vida eterna, y pocos son las que las hallan. Son pocos realmente. Yo espero que usted sea uno de ellos, ¿sí? Que Dios está preparando, ¿sí? Y que Él está purificando y limpiando, preparándolo para su venida. Usted anhela,
la manifestación gloriosa. Mucha gente en este tiempo dice, ya viene Cristo por nosotros, ya viene Cristo por nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Y no están siendo procesados, purificados. ¿Sí? El fuego devorará a aquellos que no lo siguen y arrebatará a los justos del fuego. Dice Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como el fuego? ¿Sí? Y como el martillo que despedaza la roca. ¿Sí? Cuando Él habla, es fuego. ¿Sí? Y hace a sus ministros reales llamas de fuego que cuando hablan la palabra llega hasta el corazón, quemando las impurezas, invitándolos a apartarse del mal, invitándolos a buscar la santidad. ¿Sí? O como martillo que despedaza la roca endurecida del corazón. Dice Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y dice Malaquías capítulo 2, verso 3, porque ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Sí? El día de su venida, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Apareció la primera vez cuando tú y yo estábamos involucrados en el pecado. Nos purificó, nos santificó por haber puesto nuestra mirada en Él. ¿Sí? Y una vez purificados, ya sin relación con el pecado, viene. ¿Sí? ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavanderos. Él se sentará para afinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví eran los sacerdotes. Es el pueblo escogido, el real sacerdocio, la nación santa. ¿Sí? Los afinará como a oro y como plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. Malaquías 3, versos 2 y 3. Este es el día del Señor, con juicio final, en el cual el Señor pone fin al pecado que está en usted con fuego. Donde usted muere, el ego muere y es sepultado, pero usted luego y rápidamente resucitado con Cristo como una nueva criatura. ¿Sí? Un hijo de Dios y trasladado al reino. ¿Sí? Hemos sido engañados al decir, haz la oración del pecador, confiesa a Jesús. ¿Sí? Ya eres una nueva criatura. Hemos sido engañados al ser bautizados y muchas veces nada más somos remojados. ¿Cuánta gente ha sido simplemente remojada y ha seguido siendo igual de perversa? ¿Sí? Mira, entonces este es el día del Señor con juicio final, en el cual el Señor pone fin al pecado que está en usted con fuego, donde usted muere y es sepultado, pero luego usted es rápidamente resucitado con Cristo como nueva criatura, un hijo de Dios y trasladado al reino. Esta es la finalización de su salvación. Sin embargo, aún para los justos que han estado esperando con esperanza y expectativa de salvación, este día comienza sin gozo ni paz. El brillo de la luz expone todo el mal que aún permanece en nosotros, en el hombre que está llegando a esa estatura, el cual es tristeza y dolor. Pero esa tristeza puede ser controlada si usted se enfoca en la luz. La luz simplemente está exponiendo el desorden, el resto del pecado que hay, ¿sí? Que permanecen en usted y en mí, sin preocuparnos acerca de lo que podría perder. Enfóquese en la luz. ¿Sí? Isaías dijo, mis ojos han visto al Rey. Raudo voló un querubín y tomó un fuego, un carbón encendido del altar, y tocó sus labios y dijo, esto ha remitido tu pecado, y pudo permanecer. ¿Sí? Entonces enfóquese en la luz. ¿Sí? Nunca pierda de vista este día, porque terminará en gran gozo su entrada al reino, que es de justicia. Ahí se dará declarado justo. Ahí será declarado justo. ¿Sí? Justicia, gozo y paz. La paz que realmente no entiende. ¿Sí? Porque el Dios de paz está en una operación de santificar su espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí?
Entonces ese día, ¿verdad? Va a terminar en gran gozo, paz y salvación. Ver al Señor, oír su voz por primera vez al Señor. Lo que usted ha oído es la voz del Espíritu Santo en su caminar, que lo anima, y entrar en el reino. Si usted encuentra que su mente se está ahogando en tristeza, vuelva a la realidad de que este día es para su éxito. Usted ha corrido, ¿sí? Yo a veces cuando he ido a correr con mi hija los medios maratones, extenuado, ya va uno llegando a la meta, ¿sí? Pero sabe uno que está ahí la meta. Nuestra meta es el reino, nuestra meta es verlo a Él, nuestra meta es la justicia, nuestra meta es el gozo, nuestra meta es la paz, ¿sí? Entonces ten quieto. En este día de juicio es posible que se le muestren otros pecados que quizás usted ya había olvidado. Además, usted oirá todas las palabras malas, no edificantes que alguna vez pronunció, por las cuales usted no debe mortificarse. Más bien enfóquese con acción de gracias en lo diferente que usted es ahora y que será para siempre, mucho más puro. Permanezca confiado que todo está bajo el control de Él para el supremo beneficio de usted, ¿sí? El fin del juicio. El fin es un juicio compasivo y la liberación del resto de pecado, quemado por fuego, ¿sí? Toda la ayuda de la palabra probada no puede separarla, sobrepasarla del juicio. Dios va a mostrar su compasión ahí en usted y a mí, ¿sí? Con la ayuda que hemos recibido, oyendo y obedeciendo lo que hemos oído, ¿sí? Durante todo nuestro caminar en esta tierra, la suma total de esa ayuda. ¿Cuántas no nos ha ayudado Dios? ¿Cuántas veces no nos hemos hundido en el pecado? Y Él ha venido con su palabra para poder sacarnos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido desanimados? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido desalentados y a punto de tirar la toalla? Y Él viene para levantarnos, ¿sí? La suma total de esa ayuda. Recuerde, dígale a su alma, alma mía, recuerda todos los beneficios que te ha dado el Señor, ¿sí? La suma total de esa ayuda, que es increíble para la mayoría de las personas, no se compara con la ayuda que produce el cambio que recibimos en el juicio. Ahí usted será ayudado, ¿sí? En el momento del juicio, la cabeza de Satanás es aplastada. El pecado restante es quemado con el resplandor de su venida. Nuestro corazón es completamente circuncidado. ¿Sí? Circuncidado es nuestro corazón, despojado de toda inmundicia, de toda iniquidad, ¿sí? La purificación es completada. Y entonces recibimos el fruto del Espíritu que nos libera de las leyes que se nos han dado y deja que nuestro corazón oiga, vea y sienta al Espíritu continuamente, de manera que caminamos en amor, de acuerdo a los mandatos continuos del Espíritu, mientras somos vigorizados por el Espíritu, cesamos de nuestras propias obras. Nuestra mente es completamente destruida, nuestra mente carnal, nuestra mente corrupta, y cesa de operar a medida que recibimos un nuevo corazón, una nueva mente y un espíritu recto. El Señor quiere que aquellos que han caminado hasta el fin de la gracia, ¿sí?, se acerquen a su juicio con confianza y seguridad, animados por las operaciones maravillosas y purificadores de su gracia. ¿Sí? Su gracia nos ha acompañado, su gracia nos ha ayudado. No solamente fue al inicio de tu caminar, es su gracia que ha sido contigo y conmigo. ¿Sí? Mira, qué maravillosas obras purificadores de su gracia que ya han sido recibidas y seguros de que recibirán ayuda aún más grande en el juicio final. ¿Sí? Uno de los primeros cuáqueros, los cuáqueros fueron
unos hombres, ¿verdad?, que nunca se apartaron de el camino de santidad, de pureza, de justicia, que enseñaban esto de ver al Señor. ¿Sí? Uno de ellos, de nombre Francis Howell, quien fue trasladado al reino, fue testigo por su propia experiencia de los justos cuando conocieron por primera vez el terror del día del Señor en sí mismos. ¿Sí? Él dice, aquellos que no han visto todavía este día de la venganza del Señor en sí mismo, ¿sí?, en sí mismo, el día de la venganza del Señor en sí mismo, ¿sí? El Señor viene para vengarse, ¿sí?, de ese espíritu inmundo que entró en Adán y Eva y que fue trasladado a muchos, ¿sí?, y que es el hombre de pecado, ¿sí? Entonces dice, aquellos que no han visto todavía este día de la venganza del Señor en sí mismos, nunca han visto el día de la salvación. El profeta exclamó, ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Y muchos han sido testigos oculares del día terrible del Señor que ha aparecido en ellos, en el cual toda la paz ha sido escondida de sus ojos. Y todos los que alguna vez llegaron a ver el día de gozo y felicidad, primero conocieron el terror y el día del Señor en sí mismos. ¿Sí? Les repito, muchos que vieron al Señor dijeron, ¡ay de mí! Porque hablamos de un Dios santo y no nos hemos nosotros tenido esa experiencia con el santo, ¿sí?, con el santo, con el puro, con el todopoderoso, con el que habita en luz inaccesible, que es luz pura, ¿sí? Pero anhelemos llegar, ¿sí? Entonces, todos los que alguna vez llegaron a ver el día del Señor, el día de gozo y felicidad, primero conocieron el terror y el día terrible del Señor en sí mismo. Por lo tanto, el apóstol dijo, conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Sí? Persuadimos a los hombres. ¿Sí? Necesitamos recuperar el temor del Señor. ¿Sí? Primero el terror, luego el sospechoso. El sospechoso es el hombre de pecado, el revelado, el hijo de perdición, quien se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará como Dios en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Su corazón. Es su trono, su cuerpo es su templo, su corazón es su trono, y ahí Él se sienta. De ahí sale toda la maldad y usted viene en un proceso de purificación. Entonces el sospechoso es ese, ¿sí? Primero el terror, luego el sospechoso. El sospechoso es el hombre de pecado, es revelado, el hijo de perdición que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, tu corazón proclamándose como Dios. Segundo de Tesalonicenses 3 y 4, ¿sí? Esto se refiere al espíritu maligno en usted, el hombre de pecado que es revelado. Cada hombre comienza con el espíritu de Satanás que es sembrado en su propio corazón. Ese espíritu egoísta debe ser crucificado antes de que Cristo pueda reinar. Antes de que Cristo sea revelado, el hombre de pecado es revelado. ¿Sí? Mire, cuando usted se sienta a esperar, le vienen una serie de ataques de pensamientos, ¿sí? Y muchas veces usted en esa experiencia de aprender a esperar en el Señor, le van a venir imágenes muchas veces sucias, pero usted enfóquese en la luz, que es Jesús. Siga pronunciando su nombre, deleitando en su nombre, ¿sí? Antes que sea Cristo revelado, el hombre de pecado revelado, que le muestra toda clase de mal sobre la tierra. Esta es la abominación desoladora que está en el templo de su corazón, donde no debería estar. Pero este es el fin de su yo carnal. Cuando Cristo después viene y destruye lo que queda del espíritu de Satanás dentro de usted, con el brillo de su venida, con su aliento y el resplandor de su gloria, y aplasta la cabeza de Satanás bajo su calcañal. ¿Sí? Cuando veas la abominación de la desolación, no tengas miedo. Defiendan su posición. Él vendrá. ¿Sí?
Él vendrá. ¿Sí? La aparición de Dios, quien es vida eterna en su día, en su luz inmensurable, es un gran gozo y una fuente de gozo para los justos. Si el justo con dificultad se salva. Padre, anhelamos poder oírte cada día. Con tu palabra que nos envías para ayudarnos a hacer morir el hombre viejo. Con tu palabra que nos envías, que es como fuego que quema. Y a veces cuando nos oponemos con tu palabra que es como martillo que quebranta. Señor, nos ayudas día a día a poder caminar en ese proceso de purificación. Y anhelamos, Señor, poder ser juzgados. No hasta que muramos, Señor, sino que nos prepares para ese día, Señor, en el cual, Señor, seremos juzgados, ¿sí?, en vida, Señor, delante de tu trono, para quemar el resto de pecado, el resto de maldad, y poder, Señor, entrar a tu reino, y poder entrar, oír tu voz que nos declare justos, Señor. Oír tu voz, Señor, que nos dé alegría, que nos dé gozo, Señor. El poder, Señor, haber finalizado nuestra carrera y obtener la corona de la vida eterna, Señor. Que podamos ser como el apóstol que dijera: quiero conocerte en el poder de tu resurrección. Quiero que aparezcas resucitado en mi corazón, verte resucitado en mi corazón, Señor. Quiero conocer el poder de tu resurrección, conocerte a ti, Señor. Padre, oro porque esta palabra, Señor, sea meditada, sea digerida, Señor. Esta palabra sea implantada en los corazones de los que te aman y te anhelan, Señor. Y que están buscando, Señor, ser procesados en la purificación por el fuego de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en la casa del Señor? El limpio de manos y de puro corazón, quien no ha elevado su alma a cosas sin valor. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en la casa del Señor? El limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor. ¿Quién subirá
renueve en mí. Crea en mí un corazón puro y un espíritu recto se renueve en mí. Crea en mí un corazón puro y un espíritu recto se renueve en mí. Y un espíritu recto se renueve en mí. Y un espíritu recto se renueve en mí. Se renueve en mí, Señor. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Oh, renuévame, Señor. Aviva el fuego dentro de mí. Aviva tu fuego, Señor. Tu espíritu, Señor. Acércanos a ti, Señor. Acércanos a ti. No nos dejes ir. Oh Padre de las luces. Oh Padre de misericordia. Acércanos, acércanos a ti, Señor, a tu morada. Aviva el fuego dentro de mí, Señor. Oh, crea, Señor, crea un corazón nuevo. Cambia por completo mi corazón.